Hola a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Hoy exploraremos las realidades que afrontamos los diseñadores de moda, aspectos que muchos desconocen o pasan por alto. Para quienes aún no nos conocen, déjenme contarles que somos Impulso Diseño, una editorial especializada en emprendedores y diseñadores de moda. Este es uno de esos episodios extensos donde reflexionamos, así que prepárate un café, mate o té, o simplemente coloca este audio de fondo mientras realizas tus tareas. Sin más preámbulos, comencemos. Muchas veces, cuando me preguntan qué estudié o a qué me dedico, les respondo que soy diseñadora de indumentaria o diseñadora de moda. Creo que en la mayoría de los países suelen llamarles así. Muchas veces la gente se confunde o me confunde con un patronista o un modelista, lo cual no tiene nada de malo, ya que ser patronista o modelista es muy lindo y me parece una profesión increíble. De hecho, como diseñadora de indumentaria, es algo que uno tiene que saber. Pero no es puntualmente lo que hace el diseñador. Básicamente, lo que hace el diseñador es coordinar todas las áreas y sectores de una colección, desde que se planifica hasta que ingresa al local o se pone a la venta. Recuerdo que cuando trabajaba como diseñadora en grandes marcas, teníamos que realizar un análisis de tendencias. El tema de las tendencias es algo complejo, hay marcas que viajan y otras que no viajan para buscar tendencias. En realidad, buscar tendencias implica poder ver qué se va a utilizar en esta temporada. Solemos mirar a Europa, Estados Unidos o países más avanzados para prever lo que vendrá. Hay muchas maneras de detectar tendencias, ya sea pagando a empresas que proporcionan informes, es lo más sencillo pero también hay que pagarlo. O viendo blogs de moda. Con estos viajes de temporadas, uno va y simplemente observa, recorre, mira negocios y comienza a detectar lo que se repite. En uno de mis libros, que por cierto pueden encontrarlos en la editorial de Impulso Diseño, en su sitio web o en Amazon, cuando enseño a buscar tendencias, trato de hacer que la persona, desde su casa y aprovechando la globalización y el recurso de Internet que todos tenemos, comience a buscar marcas de su nicho, que puedan ser competencia. Y empiece a observarlas para detectar patrones que se repiten, ya sea en colores, estampados, tipologías, formas, como pantalones de tiro alto o bajo, y determinados colores o estampados florales. Más allá de esto, me fui de tema, yo siempre me explayo porque me gusta explicar y dar a conocer, pero lo que te contaba es que para diseñar una colección empezamos buscando las tendencias. Una vez que buscamos las tendencias, debemos verificar si son realmente relevantes para nuestra marca o la empresa en la que trabajamos. Si nuestro cliente o público objetivo no va a consumir algo, por más que esté de moda, no nos sirve. Debes tener la capacidad de observar y entender que está en tendencia y buscar la manera de adaptarlo. Siempre remarco esto a mis alumnos y en el trabajo. Una vez que sabemos lo que haremos, nos agarramos de esas tendencias que creemos que podemos llevar y adaptar a nuestro cliente, nuestra marca y nuestra esencia, etc. Recién ahí comenzamos a planificar la colección. Contamos con un presupuesto que debemos contemplar para la compra de insumos, la fabricación y todos los costos asociados, como textiles, avíos, packaging, etc. Además, debemos considerar la cantidad de prendas que vamos a hacer y eso también debe estar incluido en nuestro presupuesto. A veces, nos inspiramos demasiado y queremos hacer una cantidad de prendas que el presupuesto no permite. Esta información nos la va a dar, ya sea que trabajamos en una empresa o si nuestro negocio ya está en marcha, el análisis de las ventas anteriores. Siempre es necesario hacer un diagnóstico previo de la temporada anterior. La temporada anterior, me voy a explicar mejor con esto, es decir, si ahora voy a diseñar el verano de 2024, haré un análisis de lo que fue mi invierno de 2023, que es mi temporada anterior. Pero además, haré el análisis de lo que fue mi temporada de verano de 2023. ¿Por qué? Porque ahí puedo comparar, en este caso, para este ejemplo, verano con verano. Pero también puedo ir viendo cómo van creciendo o bajando las ventas, o cuál es el tipo de consumo o la tendencia de consumo de mi cliente. Al evaluar más temporadas, puedo ver si se compran más tipologías superiores, como remeras, o tipologías inferiores como pantalones. En función de eso, también establecerá la proporción que le voy a dar a mi colección. Si bien es cierto que, por lo general, las prendas superiores, como las remeras, suelen tener una proporción mayor en comparación con la parte inferior, como los pantalones. De hecho, si lo pensamos en nuestro cotidiano, te pones un jean y puedes usarlo más de una vez antes de lavarlo. O sea, le das más de un uso. En cambio, cuando estás utilizando una remera, si la transpiraste o la manchas, como que no le das ese mismo uso. Entonces, necesitarías más remeras en tu armario. Para este ejemplo, más o menos pasa lo mismo con las colecciones. Entonces, planificamos la proporción de las colecciones, cuántas tipologías de cada una habrá y todo lo que tiene que ver siempre basado en el análisis y en nuestro cliente y en las ventas. Eso también corre a cargo de los diseñadores.
Los diseñadores también hacen, una vez que ya pasamos por toda esta etapa de planificación, por así decirlo, y ya sabemos que vamos a diseñar, tenemos que dar las directrices de cómo va a ser esa prenda que vamos a diseñar. Si se va a cortar en una determinada curva de talles, en qué colores, cuál va a ser la tela con la que se va a cortar, porque va a haber alguien que va a tomar toda esa información, que se encuentran en esas famosas fichas técnicas, la va a leer y en función de eso va a ejecutar. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros y saber transmitir todos los pasos y todo lo que requiere, cantidad de botones, si necesito poner aquel botón, a qué distancia, si el pespunte es de otro color, aclarar qué color. Si determinado color de tela suele encoger más que otro y tengo que hacer una modificación en la moldería porque lleva otro tipo de desarrollo, porque estoy contemplando el encogimiento de este color en particular, también lo tengo que aclarar. Es decir, tenemos que dar todas las directrices, pero no solo dar las directrices y armar las fichas técnicas, eso lo hacen los diseñadores y a veces, en una empresa muy grande, tenemos a alguien llamado asistente de diseño, que justamente nos asiste. Nosotros le vamos indicando y esa persona se ocupa de asistirnos, de ayudarnos y es lo que suele hacer muchas veces un asistente de diseño. Aunque realizan varias tareas más, como por ejemplo, hacen seguimiento de las telas. Es decir, ya decidimos qué tela vamos a comprar. Hacemos el pedido, el proveedor nos la prometió para tal día y tenemos que verificar que llegue ese día. Y si no llega, estar atrás y preguntar qué pasó, y verificar que lo que se nos entregó sea correcto, porque no nos olvidemos que todos somos humanos y nos podemos equivocar. Me ha pasado que me han entregado rollos de telas que no he pedido. Entonces, eso también hay que verificarlo, tenemos que tener también conocimiento sobre estampas. Nosotros podemos mandar a hacer estampados y tenemos que saber entender qué tela permite qué tipo de estampado. Por ejemplo, yo nunca iría a sublimar en tela 100% algodón. ¿Por qué? Porque entiendo que necesito tener un porcentaje de poliéster para poder sublimar. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pienso de otra manera y digo, bueno, voy a tener que hacer serigrafía. ¿Cuántos colores? No nos olvidemos que por cada color hay que imprimir un sablón diferente. Entonces, tengo que evaluar también con qué puedo jugar y con qué no puedo jugar, dependiendo de todos estos factores. Hay muchos factores que están detrás de un diseño de una colección, y me ha pasado muchas veces que creen que es muy simple, que es fácil, que muchas veces subestiman nuestros estudios. A mí nunca, jamás, vino absolutamente nadie a pedirme mi título universitario para que yo garantice que estoy recibida de esto. Si bien es verdad que es una profesión que no va a matar a nadie, siempre digo que no es lo mismo, por ejemplo, un médico que no tenga un título y no haya estudiado, porque tiene una vida en juego. Acá nadie se va a morir si sale mal o se arruina una prenda, lo que puede suceder es que haya pérdidas de dinero si fallan producciones grandes. Pero a nadie le importa si vos te recibiste o no te recibiste, si vos estudiaste o no estudiaste. ¿Cómo describirías las realidades y desafíos que enfrenta un diseñador, desde la disyuntiva entre estudios formales y experiencia práctica hasta la falta de reconocimiento en el rubro, y qué crees que se debería hacer para mejorar estas condiciones y valorar el conocimiento en el diseño? También es real que me he encontrado muchas veces con gente que quizás estudió otra cosa y emprendió y trabaja de diseñador, y el oficio lo hizo conocer y saber cosas. Y ahí está el tema, que a veces uno dice, ¿para qué estudié tanto si puede hacerlo cualquier otra persona? Sé que esto es debatible, así que díganme ustedes, los que están escuchando este podcast hoy, ¿qué opinan sobre esto? Sobre los estudios, del título, de que es muy fácil que alguien que quizás no lo haya estudiado por práctica y error lo termine haciendo o lo termine aprendiendo. También hay algo que yo siempre digo, y es que tenemos una escuela complementaria. Hay muchas cosas que uno no sabe, que las aprende de oficio, de práctica, cosas que uno no se imagina que pueden llegar a pasar y que solo las aprendes trabajando. Y algo que siempre destaco y que me he dado cuenta es, por ejemplo, yo tenía en la facultad muchos profesores que, si bien habían estudiado diseño, eran diseñadores, nunca habían trabajado en fábricas o no habían emprendido, es decir, nunca habían trabajado en el rubro porque se habían dedicado a la docencia. Enseñar la profesión pero no la habían llevado a la práctica, por así decirlo. No está mal, está perfecto, y aquí no estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que hay cosas o detalles que quizás no te pueden explicar o ves que repiten de manual y que no son tan así, porque es la práctica la que te da esas cosas que te digo. Otra de las cosas que como diseñadores tenemos que saber manejar, es poder gestionar personal y también poder negociar con proveedores, talleres, que nos cumplan los plazos, entender que, si bien no somos nosotros quienes tenemos el dinero en la mano, por así decirlo, salvo que seamos emprendedores o dueños de nuestra empresa. Pero si trabajamos para una empresa, tenemos el dinero, por así decirlo, en nuestras manos, en el sentido de que una producción fallida es pérdida de dinero. Entonces, esto creo que resume, a muy grandes rasgos, aunque sé que me extendí muchísimo, pero creo que es más o menos como un pantallazo de lo que hace un diseñador de indumentaria o un diseñador de moda.
A diferencia de lo que hace un patronista o un modelista, el patronista y o modelista tiene que saber hacer el molde para que esa tela que tenemos en plano adquiera esa forma tridimensional y nos la podamos poner en el cuerpo. Es algo súper interesante, hay que saber hacerlo, hay que estudiar para hacerlo, si bien a veces nos podemos dar maña de agarrar alguna prenda, tratar de sacarle la moldería. Siempre hay detalles, trampitas y cosas que el patronista sabe. También, el patronista tiene que saber cómo responde la tela. No va a ser igual el molde que se hace para una camisa o una prenda de tejido plano que uno para una prenda de tejido de punto. Nunca va a ser igual, hay un montón de cosas distintas. El tejido de punto nos ayuda con su rebote, en los tejidos planos prácticamente casi siempre vamos a necesitar hacer alguna pinza o alguna adaptación y lo estoy diciendo de manera muy simplista. Por favor, no me ataquen, entiendan lo que quiero decir, pero sí hay que saberlo y son cosas distintas. Ahora, el diseñador puede saber hacer moldes. De hecho, yo tuve que aprender a hacer moldes porque cuando estudiaba tenía que presentar mis diseños, mis prototipos, materializarlos y no tenía dinero para pagarle a un patronista que desarrollara el molde. No solo que me desarrolle el molde, yo tenía que cortar la tela para armar la prenda, entender cómo posicionar el molde sobre la tela, o sea, todas estas cosas que saben los patronistas, los cortadores y coser, entender cómo utilizar la máquina. Qué telas y qué máquinas usar y qué terminaciones o qué es lo que quiero hacer para usar determinada máquina. Eso también es muy importante. En definitiva, lo que muchas veces me pasa es que es un rubro no valorado, que aquellos que estudiamos, no importa en qué área nos especializamos, si somos diseñadores y somos patronistas y somos cortadores, no importa el área. No es un rubro valorado, no se reconoce en nuestros estudios, está bastante en condiciones muy irregulares, y creo que tenemos mucho conocimiento que la gente no ve y que no valora. No estoy diciendo que vayamos con nuestro título pegado en la frente para que todo el mundo lo sepa. Aunque el que quiere lo puede hacer. Pero digo, detrás de nosotros, hay un estudio, un conocimiento que estaría bueno que se valore, y esto es algo que a mí me entristece mucho. Y muchas veces, cuando alguien me pregunta, mira, quiero estudiar esto, ¿qué me recomendás? Me encuentro muy tristemente en esta dualidad de a veces no sé, quizás decirle, mira, no pierdas tantos años, o busca una manera de hacer tus estudios más simples. Quizás no tanto tiempo porque lamentablemente no te valoran. Pero por otro lado, si es lo que te gusta, pienso, ¿por qué no hacerlo si es tu pasión? Y siempre me encuentro con estas dualidades. Me gustaría, si hay alguien que está escuchando este podcast, le vamos a pedir por favor que nos cuente su experiencia, que nos comparta qué sensaciones tienen, si les pasa, y qué creen o que pueden hacer o quisieron para que sea un rubro más valorado, para que las condiciones de trabajo sean mejores. Para que tengamos sindicatos o entidades que nos defiendan y que realmente se cumplan nuestros derechos y los pagos correspondientes que nos merecemos por todo lo que hicimos, y que la gente entienda que nuestro sueldo no es solamente por la tarea que ejecutamos sino por el conocimiento que tenemos. Y si llegaste hasta aquí y te gustó esta charla que tuvimos, puedes ayudarnos con un like y suscribirte al canal. También quiero decirte que puedes conseguir nuestros libros en www.impulsodiceno.com.ar y en Amazon. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.